Julián Márquez humilló al jardinero de su madre frente a toda la familia, y lo hizo con la facilidad de quien aplasta un insecto. Las tijeras de podar de don Esteban se detuvieron en el aire, a medio camino de cortar una rosa escarlata cuyo perfume llenaba el patio colonial. El eco de la risa de los invitados, afilado como cristal roto, rebotó contra los muros de piedra de la casona en San Miguel de Allende. Con una copa de vino en la mano, Julián señaló la ropa gastada del anciano, una sonrisa de superioridad dibujada en su rostro. «Es increíble que aún lo dejemos entrar por la puerta principal», dijo, y el silencio que siguió fue más cruel que el insulto mismo, un vacío que absorbió el calor de la tarde. Don Esteban no bajó la cabeza. Sus hombros, encorvados por 70 años de vida y trabajo bajo el sol, se mantuvieron firmes. Sus ojos, profundos y serenos, se encontraron por un instante con los de Julián, sin rastro de ira, solo una tristeza antigua, incomprensible para el joven arquitecto. A pocos metros, doña Elena, la matriarca, permanecía inmóvil en su silla de mimbre, el rostro una máscara de porcelana a punto de quebrarse. Nadie notó la lágrima solitaria que trazó un surco en su mejilla maquillada, una gota de dolor silencioso por una herida que solo ella entendía. Los invitados, incómodos, desviaron la mirada hacia sus copas, hacia las bugambillas que trepaban por las paredes, hacia cualquier lugar que no fuera el centro de aquella humillación silenciosa. Para Julián, el momento fue un triunfo insignificante, una reafirmación de su estatus. Había regresado de la Ciudad de México no solo para visitar a su madre, sino para demostrarle a todo su círculo social el éxito que había alcanzado. Un éxito medido en trajes caros, un auto importado y la arrogancia de creerse por encima de sus propias raíces. Consideraba la casa familiar un vestigio de un pasado vergonzoso, y a don Esteban, con sus manos agrietadas por la tierra y su lealtad de décadas, como el símbolo máximo de esa decadencia que él se había esforzado tanto por superar. No entendía que el valor de un hombre no reside en lo que posee, sino en la devoción que es capaz de entregar en silencio. El jardín, sin embargo, contaba otra historia. Era el santuario de don Esteban, un testamento de vida que florecía bajo su cuidado. Cada rosal, cada seto, cada maceta de geranios había sido plantado y nutrido por él durante más de 35 años. Él conocía el lenguaje de la tierra, el murmullo de las hojas al viento, el momento exacto en que un capullo necesitaba agua. Aquel jardín no era solo su trabajo, era la geografía de su amor secreto, el único espacio donde podía ejercer una paternidad silenciosa y anónima. Cada flor que cuidaba era una caricia que nunca pudo darle al niño que veía crecer desde la distancia. El mismo niño que ahora, convertido en hombre, lo despreciaba sin saber que estaba escupiendo sobre su propia historia. La dignidad de un hombre a menudo se mide por su capacidad de soportar la injusticia en silencio, esperando que el tiempo, y no la venganza, ponga las cosas en su lugar. Historias como esta nos recuerdan la importancia de la lealtad que no pide nada a cambio. Antes de continuar, cuéntanos desde qué país nos acompañas. Tu comentario nos ayuda a que estas historias no se apaguen. La fiesta, rota en su espíritu, intentó continuar, pero el aire se había vuelto denso, irrespirable. Para empeorar la situación, Julián, en un alarde de poder, llamó a don Esteban para que sirviera más bebidas, refiriéndose a él deliberadamente como el ayudante. El anciano obedeció sin una palabra. Se acercó con una bandeja de plata, sus movimientos lentos y metódicos, mientras Julián continuaba con sus bromas, comentando sobre las manos sucias de tierra del jardinero, sobre su forma sencilla de hablar. La humillación alcanzó su clímax, cuando Julián, al final, sacó de su cartera un fajo de billetes y se lo ofreció con desdén.
Para que se compre ropa decente, le dijo, su voz resonando con una frialdad calculada. El dinero quedó suspendido en el aire entre los dos, una ofrenda envenenada que buscaba reducir una vida de servicio a una simple transacción monetaria, un acto final para borrar cualquier rastro de humanidad en el hombre que lo miraba. Don Esteban no tocó los billetes, simplemente negó con la cabeza. Un gesto sutil, pero cargado de una fuerza inquebrantable. Sus ojos, por primera vez, mostraron un destello de algo parecido al dolor, una herida profunda que Julián, en su ceguera, interpretó como simple terquedad de viejo. Fue ese gesto, esa negativa silenciosa a aceptar la última ofensa, lo que finalmente rompió la compostura de doña Elena. Se puso de pie de un solo movimiento, su cuerpo frágil temblando de una furia contenida por décadas. La copa que sostenía resbaló de sus dedos y se hizo añicos contra las baldosas del patio. Un sonido agudo que sentenció el final de la reunión. «Se acabó», dijo con una voz que, aunque baja, cortó el aire como un látigo. «La fiesta ha terminado». Los invitados, agradecidos por la excusa para escapar de la tensión, se despidieron con prisas y susurros. En cuestión de minutos, el patio quedó vacío, poblado solo por los tres protagonistas del drama. Julián miraba a su madre con incredulidad y enojo, incapaz de comprender por qué defendía a un simple empleado por encima de su propio hijo. Doña Elena, pálida como un fantasma, le sostuvo la mirada, sus ojos llenos de una advertencia y una pena infinitas. En el fondo, junto a sus amadas rosas, don Esteban recogía los trozos de cristal del suelo, ajeno al cataclismo que acababa de desatar. Pero lo que aquella tarde había sembrado Julián no era solo discordia, era la semilla de una verdad que al florecer arrancaría de raíz todo su mundo. Los días que siguieron a la fiesta se arrastraron con la lentitud de una herida que se niega a cerrar. La casona de San Miguel de Allende, antes un refugio de luz y bugambillas, se convirtió en una tumba de silencios. Julián y su madre se cruzaban en los pasillos como dos fantasmas, sus miradas esquivándose, el aire entre ellos cargado de palabras no dichas. Doña Elena pasaba las horas sentada junto a la ventana que daba al jardín, observando a don Esteban podar los rosales con la misma devoción de siempre. En esa quietud, Julián solo veía una terquedad senil, una lealtad malentendida hacia un simple empleado. No comprendía que su madre no miraba al jardinero, sino al guardián de un secreto que le pesaba en el alma. Julián intentó romper el hielo varias veces, con la lógica fría de un arquitecto que diseña puentes pero no sabe cómo construirlos entre las personas. Le hablaba a su madre de negocios, de sus planes para el futuro, de la necesidad de vender esa casa llena de recuerdos y mudarse a un lugar más práctico. Pero cada palabra rebotaba contra el muro de dolor que Elena había levantado a su alrededor. Ella respondía con monosílabos, su voz frágil y distante. Para Julián, aquella actitud era una afrenta personal. Una elección deliberada de su madre de ponerse del lado de un extraño, de validar la existencia de un hombre que para él representaba todo lo que odiaba de su pasado. La frustración de Julián se acumuló como una tormenta en el horizonte hasta que finalmente estalló una tarde gris. Encontró a su madre en la cocina preparando un té con manos temblorosas. «No puedo creerlo, mamá», comenzó él, su voz una mezcla de rabia y desconcierto. «Prefieres a ese hombre antes que a tu propio hijo. Lo defiendes como si fuera de la familia». Doña Elena dejó la taza sobre el mármol, el sonido resonando en el silencio. «No entiendes nada, Julián», susurró ella, sus ojos llenos de una tristeza infinita. Y esa fue la chispa que encendió el fuego. La ceguera de su hijo era más dolorosa que cualquier insulto. La lealtad silenciosa es un tesoro que a menudo solo valoramos cuando lo hemos perdido. Nos enseña que el amor verdadero no necesita proclamarse a gritos,
sino que se demuestra en los pequeños actos de cada día. Antes de continuar, cuéntanos desde qué país nos acompañas. Tu comentario nos ayuda a que estas historias no se apaguen. La discusión subió de tono, convirtiéndose en un torbellino de reproches. Julián, cegado por su orgullo herido, lanzó la amenaza final, las palabras que sellarían su destino. Si tanto te importa, entonces lo despediré yo mismo. Mañana mismo, ese hombre no volverá a poner un pie en esta casa. Lo dijo con la convicción de quien cree tener el poder, sin saber que estaba a punto de destruir los cimientos de su propia vida. En ese instante, el rostro de doña Elena perdió todo color. Fue como si las palabras de Julián hubieran extraído el aire de sus pulmones y la vida de su cuerpo. Llevó una mano a su pecho. Sus labios se entreabrieron en un jadeo silencioso. La taza de té que sostenía se deslizó de sus dedos y se estrelló contra el suelo, el líquido caliente extendiéndose como una mancha de dolor. Julián la vio tambalearse, sus ojos desorbitados por el pánico, y su ira se disolvió en un instante, reemplazada por un terror helado. Corrió hacia ella justo a tiempo para sostenerla antes de que se desplomara, su cuerpo frágil y sin peso entre sus brazos. El viaje al hospital fue una pesadilla borrosa de sirenas y luces intermitentes. Julián sostenía la mano fría de su madre, su mente un caos de culpa y miedo. Los médicos hablaban en un lenguaje técnico que no lograba comprender del todo, pero la palabra infarto resonaba en su cabeza como una sentencia. Lo dejaron solo en una sala de espera estéril, un espacio impersonal donde el tiempo se medía por el tic-tac de un reloj en la pared. Cada segundo era una tortura, un recordatorio de las últimas palabras crueles que le había dicho, las mismas que quizás habían provocado la catástrofe. La arrogancia se había desvanecido, dejando solo a un niño asustado. Una enfermera se le acercó con una expresión compasiva. Necesitamos los documentos de su madre, su seguro, su historial médico. Julián asintió mecánicamente, recordando que todo estaba en el bolso que había quedado en la casa. Volvió en un taxi, el corazón latiéndole en la garganta. Entró en la cocina, donde los restos de la taza rota aún yacían en el suelo. Subió corriendo las escaleras hasta la habitación de su madre, un santuario de perfumes florales y muebles antiguos. Tomó el bolso de cuero del tocador, un objeto que le resultaba extrañamente íntimo y ajeno a la vez. Abrió el cierre y empezó a buscar la cartera. Sus dedos, torpes por los nervios, se toparon con algo que no debería estar allí. No era la textura lisa del cuero ni el frío del metal de las llaves. Era un sobre de papel viejo, amarillento por los años, frágil al tacto. Lo sacó a la luz. Estaba sellado y en la parte delantera, con la caligrafía temblorosa y elegante de su madre, estaba escrito su nombre: para Julián. Un escalofrío recorrió su espalda. No era una carta reciente. Era algo que había estado esperando, oculto, durante mucho tiempo, y en el silencio de aquella habitación, Julián sintió que sostenía en sus manos una verdad que tenía el poder de salvarlo o de destruirlo para siempre. El sobre no pesaba casi nada, pero en las manos de Julián se sentía como una losa de mármol. El papel, amarillento y frágil, parecía a punto de desintegrarse con solo la presión de sus dedos. La caligrafía de su madre, ahora temblorosa por los años, había trazado su nombre en la parte delantera, una inscripción que ya no parecía un gesto de cariño, sino una sentencia. El silencio de la casa era abrumador, un vacío que amplificaba el latido frenético de su propio corazón. Estaba solo en la habitación de su madre, un espacio sagrado que había invadido con la urgencia del pánico, y ahora se encontraba paralizado, sosteniendo un fantasma del pasado que amenazaba con devorar su presente.
Su mente era un torbellino de imágenes superpuestas. El rostro pálido de su madre en la camilla, los pitidos rítmicos de las máquinas en el hospital, la mirada grave del médico, y sobre todo ello, el eco de sus propias palabras crueles, la amenaza de despedir a Esteban resonando en su cabeza como un disparo. ¿Podía una simple discusión haber causado tanto daño? Se negaba a creerlo, pero una parte de él, una voz fría y lógica que siempre había guiado su vida, sabía que las palabras pueden ser más letales que cualquier arma. Había presionado el punto exacto donde el alma de su madre guardaba su mayor fragilidad, y lo había hecho con la ceguera de la arrogancia, sin entender la magnitud de la herida que estaba abriendo. Recorrió con la vista la habitación, buscando anclarse en algo familiar. Vio los frascos de perfume sobre el tocador, el chal de seda que ella siempre usaba, las fotografías en marcos de plata. Se detuvo en una imagen de él de niño, sonriendo sobre los hombros del hombre al que siempre llamó papá, el respetado señor Márquez. Era una foto de una vida perfecta, una narrativa que nunca había cuestionado. Pero ahora, el sobre en su mano parecía arrojar una sombra sobre cada uno de esos recuerdos, convirtiéndolos en piezas de un rompecabezas que ya no encajaban. Sentía como si toda su historia personal estuviera escrita en una tinta que podría borrarse en cualquier momento. Desde la ventana se veía el jardín. Incluso en la penumbra del atardecer, las rosas de don Esteban ardían con un color intenso, un testamento de vida y cuidado incesante. Julián recordó el rostro del jardinero durante la humillación, esa calma imperturbable que él había confundido con simpleza. Ahora, esa serenidad le parecía algo mucho más complejo, una fortaleza construida sobre un dolor antiguo. Su madre no había sufrido un infarto por defender a un empleado. Lo había sufrido por proteger un secreto, y ese secreto, de alguna manera incomprensible, estaba conectado con aquel hombre humilde que dedicaba su vida a hacer florecer la belleza en tierra ajena. El peso de la historia de una familia a menudo se lleva en los silencios, en las verdades que se callan por amor o por miedo, esperando el momento adecuado para revelarse. Estas historias nos recuerdan que debajo de la superficie de lo cotidiano, a menudo yacen los sacrificios que nos dieron forma. Antes de continuar, cuéntanos desde qué país nos acompañas. Tu comentario nos ayuda a que estas historias no se apaguen. Julián se sentó en el borde de la cama de su madre, el colchón hundiéndose bajo su peso. Una parte de él quería romper el sobre en 1000 pedazos, arrojarlo al fondo de un cajón y olvidar que alguna vez existió. Podía volver al hospital, esperar a que su madre se recuperara y nunca mencionar el asunto. Podía seguir siendo Julián Márquez, el exitoso arquitecto, el hombre que se había construido a sí mismo. Pero la imagen del rostro de su madre, desprovisto de color y de aire, lo perseguía. Entendió en ese momento que su ignorancia había sido un arma. Vivir en la mentira, por cómoda que fuera, ya no era una opción. La verdad, por muy destructiva que pudiera ser, era el único camino hacia una posible redención. Ya no se trataba de su orgullo ni de su éxito. Se trataba de honrar el sacrificio que casi le cuesta la vida a su madre. Debía saber. Tenía que entender qué lazo invisible y poderoso unía a su madre, Elena Márquez, con un simple jardinero. Con un suspiro que pareció arrastrar todo el aire de sus pulmones, Julián miró el sobre una última vez. El miedo seguía ahí, un nudo helado en el estómago, pero ahora estaba acompañado de una extraña determinación. Sus dedos, que antes temblaban, se movieron con una precisión deliberada. Deslizó la uña por debajo del sello de cera, un sello que llevaba décadas intacto. El sonido del papel rasgándose fue mínimo, casi imperceptible, pero para Julián resonó en la habitación como el estruendo de un mundo que se derrumba. Desdobló la única hoja que había dentro.
el papel tan delicado que temió que se convirtiera en polvo. La misma caligrafía elegante, pero esta vez más firme, como si hubiera sido escrita en un tiempo donde la mano no conocía el temblor de la vejez. Respiró hondo, preparándose para el impacto, sabiendo que nada volvería a ser igual después de leer esas líneas. Sus ojos se clavaron en las primeras palabras, y en ese instante el suelo bajo sus pies comenzó a desaparecer. La carta no comenzaba con un saludo, sino con una confesión. Julián, el hombre que siempre has llamado tu padre, no podía tener hijos. Las palabras eran un abismo que se abría bajo sus pies, tragándose el suelo de la habitación, las paredes, el mundo entero. Julián, el hombre que siempre has llamado tu padre, no podía tener hijos. La frase, escrita con la caligrafía de su madre, no era una simple oración, era una demolición. Julián releyó la línea una y otra vez, esperando que las letras se reordenaran en una configuración menos monstruosa, pero permanecían inmutables, grabadas en el papel como un epitafio. El aire se volvió denso, pesado, y el silencio de la casa se llenó con el eco de una mentira que había durado 35 años. Cada recuerdo, cada fotografía, cada lección aprendida del señor Márquez se convirtió en un decorado de teatro, una ficción cuidadosamente construida para protegerlo de una verdad que ahora lo destrozaba. La carta continuaba, y con cada palabra el mundo de Julián se desmoronaba un poco más. Elena narraba una historia de veranos lejanos, de un amor juvenil y prohibido con un joven del pueblo, un muchacho llamado Esteban, cuyas únicas riquezas eran su bondad y sus manos fuertes para trabajar la tierra. Un amor puro, nacido entre los campos de girasoles, pero condenado por las barreras sociales que separaban a la hija de un hacendado del hijo de un campesino. La presión de su familia, el miedo al escándalo, la obligaron a casarse con un hombre de su clase, el respetable señor Márquez, un hombre bueno, pero que llevaba en su sangre la incapacidad de darle un heredero. El embarazo ya era un hecho, un secreto que ardía en su interior. Fue entonces cuando se selló el pacto, una promesa de sacrificio que redefinía el concepto del amor. Esteban, con el corazón roto pero con una lealtad inquebrantable, aceptó desaparecer de la vida de Elena como amante para reaparecer como una sombra protectora. Renunció a su nombre, a su derecho, a la palabra padre, a cambio de una sola cosa: poder ver crecer a su hijo desde la distancia. Aceptó el puesto de jardinero, convirtiendo la tierra de la familia Márquez en el único reino donde podía ejercer su paternidad. Cada rosa que plantaba era una carta de amor que nunca escribiría. Cada árbol que podaba era un abrazo que nunca podría dar. Viviría como un sirviente en la casa de su propio hijo. De repente, fragmentos de su infancia volvieron a él con una claridad dolorosa y cegadora. Recordó a Esteban enseñándole en secreto a hacer silbar una brizna de hierba, el trozo de fruta que le ofrecía con una sonrisa tímida cuando nadie miraba, la forma en que sus ojos lo seguían por el jardín con una atención silenciosa que Julián siempre había confundido con la simple vigilancia de un empleado. Recordó sus propias palabras en la fiesta, el desprecio en su voz, la humillación que le infligió. Había escupido sobre el rostro del único hombre que lo había amado sin pedir nada a cambio. La vergüenza era un fuego que le quemaba por dentro, purificando su arrogancia hasta dejar solo cenizas de culpa. Tu verdadera herencia, Julián, no está en las escrituras de esta casa ni en el apellido que llevas, continuaba la carta. Tu herencia es el ejemplo de un hombre que te amó tanto que prefirió ser invisible a estar ausente. Te pido perdón por mi cobardía, por no haberte dicho la verdad antes, por haber permitido que tu orgullo te cegara. Pero ahora, con mi vida pendiendo de un hilo, ya no puedo cargar con este silencio. El valor de un hombre no se mide por lo que construye con cemento y acero,
sino por lo que cultiva con paciencia y sacrificio. Espero que algún día puedas entenderlo y, si es posible, perdonarnos a los dos. Un sacrificio de esta magnitud nos obliga a cuestionar qué es realmente el valor. Historias como esta nos recuerdan que el amor más grande a menudo vive en el anonimato, lejos de los aplausos y el reconocimiento. Antes de continuar, cuéntanos desde qué país nos acompañas. Tu comentario nos ayuda a que estas historias no se apaguen. La hoja de papel se deslizó de sus dedos y flotó hasta el suelo, pero Julián no se movió. Estaba petrificado, convertido en una estatua de remordimiento. El arquitecto exitoso, el hombre que se había construido a sí mismo, había desaparecido. En su lugar solo quedaba un niño perdido, el hijo de un jardinero. Se levantó y caminó como un autómata hacia la ventana. Afuera, la noche había caído por completo, pero la luz de la luna bañaba el jardín en una plata fantasmal. Las rosas de Esteban parecían brillar en la oscuridad, cada una un faro de verdad en el océano de mentiras que había sido su vida. Cada pétalo, cada espina, cada hoja, era un testamento del amor silencioso que él había pisoteado. Vio sus propias manos, cuidadas y limpias, y las comparó mentalmente con las de Esteban, agrietadas y manchadas de tierra, y comprendió que esas manos ásperas habían construido para él un mundo mucho más sólido que cualquiera de sus edificios. La culpa era un océano que amenazaba con ahogarlo, pero en su profundidad comenzó a sentir una extraña corriente de propósito. La revelación no era solo un final, era un comienzo. El dolor de su madre en la cama del hospital, el sacrificio de Esteban en el jardín, todo convergía ahora en un único punto de claridad. La justicia no se trataba de exponer la verdad al mundo, ni de reclamar un apellido. Se trataba de honrar el sacrificio. Se trataba de reparar lo que había roto, no con dinero ni con palabras vacías, sino con acciones. La arrogancia se había disuelto, reemplazada por una humildad devastadora y al mismo tiempo liberadora. Ya no era Julián Márquez, el hombre que despreciaba sus raíces. Era Julián, el hijo de Esteban, y esa nueva identidad, aunque nacida del dolor y la vergüenza, le otorgaba una responsabilidad que no podía eludir. Miró una última vez hacia el jardín, no como un lugar del pasado, sino como el escenario de su futuro. No buscaría venganza por la mentira, sino redención por su propia ceguera. Y supo, con una certeza que le helaba los huesos y le encendía el alma, que el primer paso de su nueva vida lo daría al amanecer, sobre la tierra húmeda que su padre había cuidado para él durante tantos años. El amanecer encontró a Julián con los ojos abiertos, la carta de su madre reposando sobre la mesa de noche como un sudario. No había dormido. La noche había sido un largo túnel de culpa y revelación, y ahora, con la primera luz pálida filtrándose por la ventana, emergía como un hombre distinto. El arquitecto que había llegado a San Miguel de Allende, blindado por el cinismo y el éxito, había muerto en esa habitación. En su lugar quedaba un hijo despojado de todo, excepto de una nueva y pesada responsabilidad. Se vistió en silencio, no con el traje caro que reafirmaba su estatus, sino con la ropa más sencilla que encontró, como si quisiera deshacerse de su antigua piel. Cada paso que daba al bajar las escaleras resonaba en la casa silenciosa, un eco que parecía contar la historia de su propia ceguera. Los retratos de la familia Márquez en las paredes lo observaban como fantasmas de una vida que ya no le pertenecía. Pasó por la sala donde había humillado a Esteban, por el patio donde el eco de las risas crueles aún parecía flotar en el aire. No sentía prisa, solo una determinación sombría y pesada. Su destino no estaba en las oficinas de cristal de la Ciudad de México ni en los planos de edificios imponentes. Su destino lo esperaba afuera,
en el jardín, entre la tierra húmeda y las rosas que florecían gracias al amor de un hombre al que él había intentado destruir. Y allí estaba él. Como cada mañana, durante los últimos 35 años, Esteban regaba las rosas, su figura encorvada moviéndose con una gracia lenta y metódica. El sol naciente arrancaba destellos de las gotas de agua que caían de sus manos, convirtiéndolas en pequeños diamantes efímeros. No había rastro en su rostro del drama de los días anteriores, solo la concentración serena de quien realiza un ritual sagrado. Para él, cuidar de aquel jardín no era un trabajo, era su única forma de oración, su pacto silencioso con el destino. Levantó la vista al sentir la presencia de Julián, y sus ojos, profundos y cansados, lo encontraron sin sorpresa, como si lo hubiera estado esperando toda la vida. Julián se detuvo a pocos metros, el corazón martilleándole en el pecho. Quería hablar, decir algo que pudiera empezar a remendar el abismo que los separaba, pero las palabras se negaban a formarse. ¿Cómo se pide perdón por una vida entera de desprecio? ¿Cómo se agradece un sacrificio tan inmenso que desafía toda comprensión? Cualquier disculpa sonaría vacía, cualquier explicación sería un insulto más. El silencio se extendió entre ellos, un espacio cargado de todo lo que nunca se había dicho. En la mirada de Esteban no había reproche, solo una tristeza infinita, la de un padre que había visto a su hijo crecer a través de un cristal invisible. Entonces, Julián hizo lo único que su nuevo y humilde corazón le dictó. Avanzó los últimos pasos y sin una palabra se arrodilló sobre la tierra húmeda. El frío del suelo se filtró a través de sus pantalones, un bautismo de tierra que lo anclaba a su nueva realidad. El peso de 35 años de mentiras y arrogancia lo empujó hacia el suelo, y finalmente, con la voz rota por un sollozo que había estado conteniendo durante horas, susurró la única verdad que importaba: «Perdóname, Padre». La palabra, apenas audible, colgó en el aire de la mañana, y con ella todo su mundo anterior se hizo añicos para siempre. Esteban no lo dejó arrodillado por mucho tiempo. Se acercó y posó sus manos ásperas y agrietadas sobre los hombros de Julián. Esas manos, las mismas que Julián había despreciado por estar sucias de tierra, ahora lo levantaban de su propia miseria con una fuerza gentil y firme. Lo puso de pie y sin decir nada lo atrajo hacia un abrazo. Fue un abrazo torpe, de dos extraños que compartían la misma sangre, pero en él se volcó todo el amor contenido, todo el dolor silenciado. Julián se aferró a él, llorando como el niño que nunca se había permitido ser, el hijo que por fin encontraba refugio en los brazos de su verdadero padre. Cuando se separaron, Esteban metió una mano en el bolsillo de su gastado pantalón de trabajo y sacó una pequeña caja de madera, pulida por el paso del tiempo. Se la extendió a Julián, un gesto solemne que era a la vez una ofrenda y una explicación. Julián la tomó con manos temblorosas. La caja no pesaba nada, pero contenía el valor de una vida entera. La abrió con cuidado. Dentro, sobre un lecho de terciopelo descolorido, había dos objetos: una fotografía diminuta y descolorida de una joven Helena sosteniendo a un bebé recién nacido, y a su lado una rosa roja, perfectamente seca, que había conservado su color a pesar de las décadas. Era la prueba tangible del pacto, el testamento de un amor que había sobrevivido en la sombra. Julián miró la foto, luego la rosa y finalmente a los ojos de Esteban. Por primera vez no veía a un jardinero, a un sirviente, a un hombre inferior. Veía la nobleza en su forma más pura. Veía el rostro del sacrificio, la encarnación de una devoción que él apenas comenzaba a comprender. La justicia no había llegado con un grito ni con una confrontación, sino con el susurro de la verdad y el peso de una pequeña caja de madera en la palma de su mano.
Sostuvo aquellos tesoros con una delicadeza reverencial, mientras el sol se elevaba por completo sobre San Miguel de Allende, bañando el jardín en una luz dorada y redentora. Esteban se quedó a su lado, en silencio. Su presencia era un ancla en la tormenta de emociones de Julián. El pasado había sido revelado, el presente estaba roto, y el futuro era un lienzo en blanco. No se dijeron más palabras, pues en aquel jardín, bañado por la primera luz del alba, la verdad, por fin, hablaba sola. Los meses que siguieron se deslizaron con la suavidad de un río que encuentra su cauce tras una tormenta. Doña Elena se fue en paz, en el calor de su cama, con la mirada puesta en la ventana que daba al jardín y una serenidad que Julián no le había visto en años. Su muerte no fue una tragedia, sino una liberación, el punto final de una vida marcada por el peso de un secreto guardado por amor. Julián no lloró con desesperación, sino con una gratitud tranquila. La revelación de la carta no había destruido a su madre. La había salvado, permitiéndole partir sin la carga del silencio. La casona de San Miguel de Allende ya no se sentía como una tumba, sino como un lienzo en blanco, esperando que una nueva historia fuera escrita sobre sus muros. Los abogados y contadores, hombres de números y lógica fría, le presentaron a Julián la única opción sensata: vender. La propiedad, ubicada en el corazón de una de las ciudades más cotizadas de México, valía una fortuna. Venderla significaba asegurar su futuro, multiplicar su éxito, cerrar el capítulo de un pasado incómodo y volver a su vida de acero y cristal en la capital. Era lo que el viejo Julián habría hecho sin dudarlo, un movimiento de ajedrez pragmático y desapegado. Le hablaron de plusvalía, de inversión, de un futuro libre de ataduras, pero sus palabras rebotaban contra el nuevo hombre que lo escuchaba. Un hombre que ya no medía el valor en metros cuadrados, sino en sacrificios silenciosos. Pero Julián ya no habitaba en el mundo de la lógica fría. Su arquitectura interior había sido demolida y reconstruida sobre cimientos de humildad. En una reunión que dejó perplejos a los asesores financieros, anunció su decisión. La casa no se vendería. Se transformaría. Donaría la propiedad para crear una fundación dedicada a la enseñanza de la horticultura y la botánica para jóvenes de bajos recursos. Un lugar donde el valor del trabajo con la tierra fuera la lección principal. El nombre de la fundación sería simple y directo, un homenaje a todo lo que había aprendido. Fundación El Jardín de la Verdad. Era su forma de honrar a sus dos padres, al señor Márquez, que le dio un nombre y una educación, y a Esteban, que le dio la vida y una lección de amor incondicional. El jardín, antes un santuario privado de un amor secreto, abrió sus puertas y se convirtió en el corazón de la comunidad. Las rosas de Esteban ya no eran solo suyas, eran el patrimonio de todos los que buscaban un momento de paz. Julián observaba a los niños y a las familias pasear por los mismos senderos donde él había caminado con arrogancia, y sentía que cada risa, cada murmullo de admiración era una forma de redención. El espacio que él había despreciado por considerarlo un vestigio del pasado se había convertido en una promesa de futuro, un lugar donde la belleza no era un lujo, sino un derecho, y donde la verdad, como las flores, podía ser cultivada con paciencia y cuidado. La imagen más poderosa de esta nueva era no era la de una placa de bronce con su nombre, sino la de Julián, de rodillas en la tierra junto a Esteban, con ropa sencilla y las manos empezando a mostrar las primeras durezas del trabajo. Aprendía el arte que su padre había perfeccionado durante décadas. Aprendía a podar, a distinguir la tierra buena de la mala, a escuchar el lenguaje silencioso de las plantas. Esteban enseñaba sin muchas palabras, con gestos, con el ejemplo. En esos momentos, bajo el sol de San Miguel, no eran el patrón y el empleado, ni siquiera el padre y el hijo recién descubierto.
Eran dos hombres, unidos por la sangre y la tierra, cuidando juntos un legado. Julián descubrió que la verdadera herencia no estaba en los títulos de propiedad que guardaba en una caja fuerte, sino en el conocimiento silencioso que pasaba de las manos de Esteban a las suyas. Comprendió que construir un rascacielos era una proeza de ingeniería, pero hacer florecer una rosa de un tallo seco era un milagro de devoción. La arrogancia se había transformado en un profundo respeto y la vergüenza en un orgullo sereno. Ya no necesitaba demostrar su valor al mundo con edificios imponentes. Lo encontraba cada mañana al ver un nuevo capullo abrirse gracias a su cuidado, un pequeño acto de creación que lo conectaba con la esencia misma de la vida. La justicia, entendió Julián, no era un veredicto ni una revelación dramática que humillara a los culpables. Era el acto humilde y repetido de cuidar la vida, de reparar lo roto, de transformar el dolor en belleza. Era la paz que sentía al final del día, con el cuerpo cansado y el alma en calma, compartiendo una cena sencilla con el hombre al que ahora llamaba, con naturalidad y amor, papá. La historia de su familia, antes una carga secreta, se había convertido en un faro. Porque a veces el amor que florece en el más profundo silencio es el que deja las raíces más fuertes, capaces de romper el concreto de la soberbia y encontrar la luz. Pero para que el círculo se cerrara por completo, para honrar cada sacrificio, aún restaba un gesto final. Un día, con la llegada de la primavera, Julián supo cuál era ese gesto final. No era un monumento ni una declaración pública que buscara reescribir la historia a los ojos del mundo. El sacrificio de Esteban había sido silencioso y su honor también debía serlo. Encargó una pequeña placa de bronce, sin adornos, modesta como el hombre al que buscaba honrar. No la colocó en la entrada principal de la fundación, a la vista de todos, sino en el corazón del jardín, junto al rosal más antiguo, cuyas raíces se hundían en la tierra desde el año en que él había nacido. Era un lugar discreto, un secreto a plena vista, comprensible solo para quienes conocían la verdad del suelo que pisaban. Llevó a Esteban de la mano hasta ese rincón del jardín, en el silencio de un atardecer teñido de naranja y violeta. El anciano miró la placa, sus ojos entrecerrándose para leer la inscripción grabada en el metal. No llevaba su nombre completo, ni la palabra padre, solo una frase y dos iniciales. Decía, a la devoción que cultiva la vida. E.M. Esteban Márquez. Por primera vez, el apellido que Julián había llevado con un orgullo prestado encontraba su verdadero dueño. Esteban no dijo nada. Simplemente extendió su mano agrietada por la tierra y trazó con la yema de los dedos cada una de las letras, como si leyera un texto sagrado. Una única lágrima rodó por su mejilla surcada de arrugas y cayó sobre un pétalo de rosa, un bautismo de gratitud que sellaba décadas de dolor. El tiempo siguió su curso y el jardín floreció como nunca. La Fundación El Jardín de la Verdad se convirtió en un refugio para la comunidad, un lugar donde los niños aprendían que de la tierra no solo brotan flores, sino también paciencia y dignidad. Julián ya no era el arquitecto de edificios imponentes, sino el constructor de futuros pequeños y silenciosos. Sus manos, antes inmaculadas, ahora llevaban con orgullo las marcas del trabajo, cada callo una medalla, cada mancha de tierra un recordatorio de su verdadera herencia. Encontró una felicidad que no residía en la admiración de los extraños, sino en la sonrisa de un niño que veía brotar su primera semilla. Desde un banco de madera a la sombra de un jacarandá, Esteban lo observaba todo. Su cuerpo se había vuelto más frágil, sus pasos más lentos, pero en su mirada había una luz que ningún éxito material podría haber encendido en su hijo. Veía a Julián moverse entre los niños con una gentileza que era suya,
enseñando con una paciencia que él le había legado sin palabras. Su sacrificio no había sido en vano. El amor que había sembrado en secreto durante 35 años había dado el fruto más hermoso, un hombre bueno que ahora sembraba bondad en otros. La paternidad finalmente se había cumplido, no en un reclamo de sangre, sino en la continuidad del espíritu. Una tarde, mientras el sol se ponía, Julián se sentó junto a su padre. No necesitaron hablar, simplemente compartieron el silencio, escuchando el murmullo de las hojas y las risas lejanas de los últimos niños que se iban. Julián apoyó su cabeza en el hombro de Esteban, un gesto de una intimidad y una paz que habían tardado toda una vida en encontrar. El arquitecto había aprendido que las estructuras más sólidas no están hechas de concreto y acero, sino de los lazos invisibles del sacrificio y el perdón. El jardín, que una vez fue testigo de la humillación, era ahora el escenario de la redención, un testamento vivo de que ninguna verdad puede permanecer enterrada para siempre. La vida nos enseña que la verdadera herencia no es lo que se nos deja, sino lo que se despierta dentro de nosotros. No reside en los apellidos inscritos en piedra ni en las fortunas acumuladas, sino en la fuerza silenciosa que nos impulsa a reparar, a cuidar y a transformar el dolor en un legado de amor. Cada historia de sacrificio nos recuerda que el valor más grande no se proclama a gritos, sino que se cultiva con la devoción de cada día, porque a veces el amor que florece en el más profundo de los silencios es el que deja las raíces más fuertes.